Bienvenidos a Jesucristo en la Roca. Welcome to Jesus Christ is the Rock. Hoy un día extremadamente especial. Today is a special day. Digan, hoy es especial. Say today is special. Porque hoy creemos que fue la concepción de nuestro Señor Jesucristo. Because today we believe that is the conception of our Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Bien. Así que vamos a hablar, y le puse por tema, Emmanuel, Dios con nosotros. So we're going to be speaking about Emmanuel, God with us. Amén. Y ya como hemos hablado bastante, ¿no? And as we have spoken quite a bit, si vamos a hablar de el nacimiento de Jesús. we're going to be speaking about the birth of Jesus. Ya lo hemos leído un poquito anterior, We've read a little bit about it before, pero lo vamos a leer de nuevo. but we're going to read it again. Amen. Amén. Así que vamos a hablar en Mateos 1:18 en adelante. Matthew 1:18 going forward. Dice, y el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, se halló que había concebido por el Espíritu Santo, o del Espíritu Santo. This is how the birth of Jesus the Messiah came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Because Joseph, her husband, was faithful to the law and yet did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. Dice, y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María, a tu mujer, porque lo que en ella hay es engendrado del Espíritu Santo es. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Amén. Amen. Santísimo Padre Celestial, primeramente dándote la gloria y la honra, Padre amado, reconociendo, Señor, que tú estás en medio de nosotros, Señor. Y entendemos, Padre amado, que Él es nuestro Salvador, Señor. Que Él es nuestro justificador y que tiene misericordia de nosotros. Por eso nosotros le recibimos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Pudimos ver la semana pasada hablando sobre la fe salvadora. We were able to see last week speaking about faith that saves, Amén. De cómo se le presentó el ángel a María. about how the angel presented himself to Mary, Amén. Y cómo ella respondió al ángel. and the way that she responded to this angel, Y los resultados que tuvo. and the results that she had. Ahora vemos que cuando ella sube o baja a Judá, Now we see that when she goes to Judea, Elizabeth se dio cuenta de que en ella había algo. Elizabeth realized that there was something in her, Amén. Y ese algo hizo que su hijo saltara de alegría. and that something made her baby jump for joy. Ella tuvo a su hijo allá She had her son there, y María baja de nuevo o sube a Jerusalén, a Galilea. and Mary went up to Galilee from Nazareth. Amén. Cuando ella llega, When she arrived, ahora tiene que enfrentarse a una realidad. now she has to confront herself with the truth. Ella estaba desposada con José. She was engaged to Joseph, Amén. Y todavía su matrimonio no se había consumido. and her marriage had not yet been conceived. José estaba pensando dónde poner las tablitas y las piedritas. Joseph was still trying to figure out where to put the tablets and the rocks. Porque para los judíos, Because for the Jews,
especialmente en esa área de arriba, especially in that region, ellos tenían que construir su casa they had to build their house para poder llevar a tener su mujer. to be able to take their wives. O sea, tú no ibas por ir para abajo y te ibas debajo de un palo. You didn't just go and live under a tree. Amén. No, tú tenías que tener un sitio para ella. You had to have a place for her. Amén. Como en nuestras culturas decimos, Just as in our culture we el say, que se casa, para su casa. whoever gets married goes to their own house. ¿Cuántos han oído eso? How many of us have heard that? Todo el mundo lo ha oído. Everybody has heard it. Amén. No como aquí se está usando hoy en día que lo que haya lo que hay. Pero no, en nuestra cultura era muy attached. It's not like here, wherever you go, it's wherever you go. In our culture, that was very strong. Amén. Así como los israelitas tenían esa cultura. Just as the Israelis had Y this de muchos custom, países de ese Medio Oriente la and tenían. many countries in the Middle East, El esposo o el novio tenía que proveer. the groom had to provide Amén. ¿Para quién? Para su esposa. for his bride. Yes. Eso es lo que estaba haciendo José. That's what Joseph was doing. Cuando él se enfrenta a su realidad, When he is confronted with the truth, se da cuenta de que María estaba embarazada. he realizes that Mary was pregnant, Y él se da cuenta de algo, and he realizes something, que ese niño no era de él. that child was not his. Y él, no queriendo difamarla, And he didn't want to disgrace her. estaba pensando cómo hacerlo. He was thinking about what was the best way to do it, Porque la pena capital era la muerte. because her penalty was death. Ella había sido adúltera. She was an adulterer. Yeah. ¿No? Porque era difícil que tú decir que ese niño había provenido de Dios. Because it was difficult to prove that this child had come from God. Eso no había existido. So it hadn't existed. Aunque estaba profetizado. Even though it was prophesied. Y los judíos entendían eso. And the Jews did understand this. Pero era muy difícil para una persona decir, lo que pasa es que eso es del Espíritu Santo. But it was very difficult for a person to just say, hey, that's just from the Holy Spirit. Cuando la persona que tú amas va a tener un hijo que no es tuyo. When the person that you love is going to have a child that is not yours. You understand what I'm saying? Yeah. Amén. Él no quería difamarla, él no quería que le pasara nada a ella. He didn't want to disgrace her. He didn't want anything to Y happen. estaba buscando la forma en cómo resolver este problema. And he was looking for a way on how to resolve this problem. ¿Cuántos tienen un problema y lo único que hacen es pensar en ese problema? How many of us have a problem and the only thing that we Y do por is menos think que, about y this por más que tú problem? trates de evitarlo, el problema siempre va a llegar a tu mente. And no matter how much you try to avoid it, this problem is Así always que going tú to come to your imagínate mind. poniendo un ladrillo para algo que no va a funcionar. So can you imagine yourself putting a brick for Do you something that's understand not what I'm going to saying? work? Entonces él estaba con una frustración que lo que quería era romper lo que había hecho. And all she wanted to do was break what it is that she had done. Hello. Él pensando cómo hacerlo. He was thinking how to do this. Porque ella le tiene que haber explicado cómo sucedió. Because she had had to explain to him how. Ahora él estaba en una confrontación. ¿Le creo a él o qué yo debo de hacer? Now he was being confronted whether if he to believe her or whatever it is that he was going to ¿Quiere do. que se lo ponga de otra manera? You want me to put it in a different way? O le creo a Dios o le creo a su ley. Or I believe God or I believe his law. Ahora sí se pone la cosa más fea. Now things get a little tough. Ugly. Right. It's very bad. Porque él estaba pensando, ¿cómo yo voy a hacerlo sin perjudicarla a ella? Because he was thinking about how am I going to do this without disgracing her? Porque, ¿y si ella dice la verdad? Because what if she's telling the truth? Y él pensando, maquinando And he todo was eso, thinking, estaba planeando cómo hacerlo. he was planning how to do it. El ángel se le aparece en sueños The angel appeared to him in a dream. y le explica lo que va a suceder. And he explains to him what it is that's going to happen. Cuando hemos tenido sueños que parecen tan y tan reales que uno no dice, wow, es difícil yo decir que no. How many of us have had dreams that are so and so real that we're just, it's so difficult to distinguish from the truth? Okay. El ángel se le apareció a María físicamente, Because the angel appeared to Mary physically, pero ahora es un sueño. but now it's a dream.
está más duro. It's even more difficult. Así que José tenía que tener una fe más allá sobrenaturalmente. So Joseph had to have a faith that was even more Porque él supernatural. iba a cargar con una responsabilidad que para su cultura no le pertenecía a él. Because he was going to carry with a responsibility that for his culture wasn't his responsibility. Así que él tenía que creer. So he had to believe. Tenía que creer en algo que fuera sobrenatural. He had to believe in something that was supernatural. Por eso el ángel le dice, tienes que recibirla. That's why the angel told him, Porque you si tú have no to la receive her. recibes, ella puede perder la vida. Because if you don't receive her, she Porque can no lose hay her forma de life. salirla o sacarla de la ley. Because there's no way to remove her from the law. Yeah. Si él cometió, antes de concluir su matrimonio, él tenía que ser responsable de ella. If they committed the act before they got married, then he had to resolve with her. Tenía que darle una carta de separación o de divorcio. And he had to give her a letter of divorce. Y ahí quedaba todo. And that's where everything would be. Ella nunca más se volvería a poder casar. She would never again be able to get married. You understand? Las leyes son bien difíciles. The laws are very difficult. Pero si ella decía la verdad, But if she told the truth, él le fallaba a Dios. then she would fail to God. Yeah. Y él entendía que fallarle a Dios era lo peor que le podía ocurrir. And she understood that failing God was the worst thing that could ever happen to Por her. eso, cuando el ángel le habla, That's why when the angel spoke le to da un her, convencimiento. gives her a convincement. Dice en el Salmo 130, versículo 8. It says in Psalm 130, verse 8, Dice, Él redimirá a Israel de todos sus pecados. it says, He himself will redeem Israel from all their sins. Por eso el ángel le dijo que ese que iban a ser santo, en el versículo 21, le dice, y llamarás, y le dará a luz un hijo, y le llamará su nombre, Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Amen. El ángel le dijo a ella que se iba a llamar como Hijo de Dios. The angel told her that the baby was to be called Son of God, Pero le dijo a él su nombre. but he told Joseph his name. You understand what I'm saying? Amen. A ella le reveló lo que estaba dentro de ella. The angel revealed to her what was within her, Pero a él le reveló lo que era para el mundo. but to Joseph was revealed what was for the Por world. eso le dijo, su nombre será Jesús. That's why the angel said his name shall be Jesus. Él tenía que apuntar su nombre. He had to write down his name. Cuando le preguntaron a Isabel When they o a asked, Elizabeth cuál era el nombre del niño, ella le dijo Juan. Y le dijeron, no puede ser Juan porque no hay nadie en tu familia que se llame Juan. that's why when they asked Elizabeth the name of the child, and they said John, they were saying the baby could not be named John because there was no other relative named Por eso le John. preguntaron a él cuál es el nombre. That's why they asked Joseph Y what was his Zacarías dijo, name. no, dame una de esas que yo te lo voy a escribir. That's why they asked Zachariah what his name was, and Zachariah said, "Give me a tablet, I'm going Y to le write it." escribió, Juan será su nombre. And Zachariah said, "John is his name." E inmediatamente su lengua se desató. And immediately Y his empezó a tongue was hablar y a loosened, glorificar a Dios. and he began to speak and to praise God. Por eso cuando el ángel le dije será su nombre Jesús, That's why when the angel said his name shall be ya le Jesus, está dando un título completo. he was giving him a complete Porque es title. en ese nombre donde toda rodilla se dobla. Because it's in his name that all knees shall Eso no es un Jesús cualquiera. This is not just any Jesus. Es Jesús, el Hijo de Dios. It's Jesus, the Son of God, El que vino who came, y vendrá. and he will come again. Amén. Ese es el Jesús. That is the En el Jesus. versículo 22 dice, y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. Así que este niño iba ¿a qué? A perdonar los pecados de todo Israel.
So this child was going to do what? To forgive the sins of all of El Israel. versículo 23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel. Ahora el ángel está dando la revelación. Now the angel is giving him Le está revelation. diciendo, él se va a llamar Jesús, He's telling him his name shall be Jesus, porque él saldrá de una virgen como está profetizado. because he will come from a virgin as it is prophesied. Pero ustedes lo llamarán Emanuel, But you will call him Emmanuel, porque eso es diferente. because that is different. Do you understand what I'm saying? Amen. En mi barrio, In my town, a mí me llaman Junior, they call me Junior, porque en mi casa me llaman Junior. because at my house they Así call me que Junior. mis más íntimos amigos me llaman Junior. So my closest friends call me Junior. El mundo entero me llama Fermín. The whole world calls me Furman. Y ahí hay Amen. una diferencia grande. And there is a big difference, Porque cuando me llaman Junior, because when they call me yo Junior, sé que yo lo conozco. I know that I know this person. Cada uno tenemos un nickname. We all have a nickname. Bien, amén. Siga. Y dijo, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. Amén. Esa parte la podemos entender. This part we're able to Y ahí es understand. donde aparece el consenso después de tantos meses después. And after this, the census came a Y few months tienen que later, bajar a Belén and they have to go to Bethlehem para poder ser apuntados. to be able to list themselves, Amén. Porque ellos son de su tribu. because they are of their tribe. Amén. Y ya todos podemos entender lo que cantamos hace unos instantes. And then we are all able to understand El what it is niño that nos we're salvará. saying. The child will save us. Pero hay una diferencia grande But there is a great difference entre conocer a Jesús y estar con Emmanuel. between how will Jesus be and to be with Emmanuel. Y ahí es donde yo quiero enfocarme hoy. And that's where I want to focus today. El mundo entero conoce a Jesús. The whole world knows Jesus, O lo conocen para bien o lo conocen para mal. whether they know them for good or for bad. Hay personas que aún todavía no han oído hablar de este nombre. There are still people in this world that have not yet heard the Pero name en el Jesus. 2025 son muy pocos. But in 2025, there are very La few. inmensa mayoría del mundo, de los 8 billones de habitantes que habemos, The great majority of the 8 billion people, conoce el nombre de Jesús. they know the name of Jesus. Al que no conoce es Emmanuel. Who they do not know is Emmanuel. Amen. Porque decirle Jesús es el Salvador. But to call him Jesus is to call him a savior. Pero decir Emmanuel es Dios con nosotros. But to call him Emmanuel is to call him God Por with eso el ángel le us. dijo, tú vas a llamarlo Emmanuel. That's why the angel told him, you will call him Se lo dijo Emmanuel. también a María. And he also told Mary, You understand? Hijo de Dios. Son of God. Por Amen. eso en su casa cuando lo llamaban, no lo llamaban Jesús. That's why in his house, when they would call him, they wouldn't call him ¿Cómo lo Jesus. llamaban? What would they call him? Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, te quieto muchacho. Pues Jesús también hacía sus cositas. Emmanuel, stay still. Jesus also ¿Qué was muchacho no ha hecho? mischievous. What child hasn't done mischief? Imagina, María estaba fregándolo más bien. ¡Wup! Jesús se llevaba el paño corriendo. Can you imagine Mary washing the dishes and Jesus just coming to take the sponge? ¡Mira, muchacho! Si hace una boricua le dice, muchacho, venga para acá. Yeah, Amen. Pero conocemos la cultura. But we know the culture. Amen. Conocemos cuando llamamos a nuestros hijos, We know that when we call our children, dependiendo de lo que ellos hagan. depending on what it is that they do, Mis hijos yo los llamo diferente. I call my children's different names. Francesca le digo Francesca.
Francesca, I call her Francesca. Pero cuando digo Francesca, But when I say Francesca, it's a different tone. that's a different tone. Somos diferentes. Yeah. Todos los padres hacemos lo mismo. All parents do the same. Todos. We all do. Y algunos lo van a hacer también. Todos van a llamar diferente. And they will all be called different. No porque amemos más a unos que a otros. Not because we love some more than others, Es porque esa es la reacción y el amor que tenemos para ellos. but because that's the relationship and the love that we have for them. Y a veces los sobreprotegemos mucho. And sometimes we overprotect them, Y ahí es donde ocurre un problema. and that is where a problem lies. María tuvo más hijos. Mary had other children. Hay gente que no quiere creer. There are people who do not want to believe this. Yo no lo escribí. I didn't write it. Yo lo leo. I read it. Amén. Amen. Y esas personas que estaban al lado de Jesús And those people who were next to Jesus, sabían que su nombre era Jesús, they knew his name was pero le Jesus. llamaban Emmanuel. They would call him Emmanuel. ¿Por qué? Why? Porque tú vas a llamar del nombre que tú oyes al principio. Because you will call them the name that you hear first. Amén. Si yo le pregunto a mi nietecita Sofía, If I ask my granddaughter Sophia, yo le digo Sofía, I say Sophie, Isabel. Isabel. Y ella dice, yo no soy Isabel. And she says, I am Yo not sí Isabel. eres Isabel. And I say, yes, you are Isabel. Amén. Porque ella, el nombre para ella, de ella es Sofía. Because her name in her mind is just Sophia. ¿Ya understand? Pero ella va a entender. But she will later understand. Vamos a ver qué pasaba en la casa de Jesús. Let us see what happens in Jesus' house. En el capítulo 13. In verse 13. 13. ¿De qué? ¿No? ¿De qué? Mateo. 13, yeah. Verse Ya, 54. 13:53. 54. 13:54. Dice, la gente que estaba alrededor. Y dice, y viniendo a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este tanta sabiduría y estos milagros? Coming to his hometown, he began teaching the people in their synagogue, and they were amazed. Where did this man get this wisdom and these miraculous power? They asked. Ese es el vecindario de él. That is his neighborhood. ¿Por qué yo sé que es el vecindario de él? Why do I know it's his neighborhood? Porque dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas. Isn't this the carpenter's son? Isn't his mother's name Mary? And aren't his brothers James, Joseph, Simon, and Judas? ¿Amén? Dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Aren't all his sisters with us? Where then did this man get all these things? Porque cuando tú le vas a hablar a las personas que te conocen, Because when you are going to speak to people who know you, tú tienes que pensar you have to think que así pensabas tú. that that's how you thought as well. Cuando tú le vas a tratar de hablar a una persona de Dios, When you are going to speak to a person about God, lo primero es que te miran a los ojos the first thing they do is look at your y eyes. te dicen, si yo te conozco a ti, ¿cómo tú vas a venir con eso para mí? And they say, if I know you, how are you going to come speaking to me about that? ¿Acaso no te acuerdas tú de quién tú eres? Don't you remember who you were? ¿No conozco yo a tu papá Fermín Don't I know your dad, Furman, y a tu mamá Marta and your mother, y Martha, todo lo que tú hiciste en el barrio? and everything that you did in ¿Y this tú town? crees que tú vas a venir aquí a decirme del amor de Dios? And you think you're going to come here to tell me about the love of God? Aleluya. Porque conocen a Jesús, Because they know Jesus, pero nunca han conocido a Manuel. but they've never known Emmanuel. Por eso es que pueden hablar como hablan. That's why they are able to speak the way they speak. Porque cuando tú conoces a Jesús, Because when you know vas a Jesus, entender lo que es el amor de Dios. you will understand what the love of Y eso God también is. tiene otro nombre y se llama Emmanuel. And this also has another name, and it's called Emmanuel. Por eso es que Jesús dijo, mis ovejas That's why Jesus said, my sheep oyen mi voz.
hear my voice, y saben quién yo soy. and they know who I am. Porque Jesús les hablaba Because y Jesus Jesús would les speak to them, enseñaba and y Jesus Jesús would le teach them, decía and y les Jesus would tell cantaba them and sing y to las them, curaba y and las heal sanaba them, y las buscaba. and he would seek them. Porque ese Jesús This Jesus era el Emmanuel de ellos. was their Emmanuel. Pero queremos a Jesús. But we want Jesus. Oh Jesús, yo te amo. Oh, Jesus, I love you. No puedo hacer todo lo que dices, I can't do everything that you pero tú ask, conoces mi corazón. but you know my heart. No, si tú estás hablando con tu mente. But you were speaking with your Porque si mind. hablaras del corazón, Because if you're speaking from your Emmanuel heart, estuviera dentro de ti. Emmanuel Yes, is within you. Señor. Do you understand what I'm saying? Amén. Amén. Por eso es que la gente a veces se jactan That's why people, y pueden poner muchas cosas bellas, they can say many beautiful things, pero son solo sonidos. but they're just a sound. Porque cuando Emmanuel vive en ti, Because when Emmanuel lives in you, tú vas a entender quién verdaderamente tú eres. you will truly understand who it is that you are. Porque tú vas a decir, no, yo sí sé quién es este Emmanuel. Because you will say, I know who this Yo Emmanuel is. conozco a Jesús. I know Yo Jesus. sí conozco a Jesús. I know Por Jesus. eso yo tengo confianza con él. That's why I have trusted him. You understand what I'm saying? Amén. Las personas quieren estar en Navidades muy felices. Y este es el momento de máxima felicidad en el año. People want to be so happy during Christmas time, and this is the time of maximum happiness. Y hay veces que ocurren cosas que no dan buen gusto. And there are times that things happen that Cosas are que not queremos good que no things. pasen. Things that we don't want Porque to happen. supuestamente este es el tiempo de paz y amor. Because supposedly this is a time of peace and love. Pero la palabra dice que aún en el medio de la adversidad, la paz está contigo. But the word says that even in the Porque midst en of medio de la adversity, adversidad, Jesus is Emmanuel with está you. contigo. Because in the middle of adversity, Y cuando Emmanuel está Emmanuel is contigo, with you. Todo tú lo puedes. And when Emmanuel is with you, you can do all things. Necesitamos que este Emmanuel crezca en nosotros. We need for this Emmanuel to Y grow la única within forma us. de conocer o establecer una relación es conociendo. And the only way to establish a relationship is getting to know No es que him. te estén diciendo, Not for somebody else to tell you. es que tú lo conozcas personal. It's for you Amen. to know Porque cuando him tú personally. conoces a Emmanuel personal, Because when you know Emmanuel Emmanuel hará un personally, depósito en tu vida. Emmanuel will deposit in your Y life. depositará la paz. And he will Y deposit peace. depositará la And he misericordia. will Y deposit mercy. depositará la gracia. Grace. Y depositará su amor. And he will deposit his love. Porque ese es el Dios que conocemos. Because that is the God that we know. Ese es el Jesús de Nazaret. That is the Jesus of El Hijo Nazareth. del Dios viviente. The Son of the living El God. Hijo de Dios. The Son of El que God. redime al mundo de pecado. El que salva al mundo de pecado. El que puede hacer lo imposible para sus hijos. Él es el que nos construye una casa. Porque nosotros somos su novia. Because we Él are está haciendo morada. Para cuando lleguemos donde Él, tengamos donde estar. We have Hallelujah. Él es el que borra todos nuestros He pecados. is the one who erases Y dice que más nunca se acuerda de And ellos. he says he will never be reminded of them. Ese es el Emmanuel. That is Emmanuel. Ese es el Jesús That is Jesus que vive en nosotros. who lives within us. Gloria a Dios. Aleluya. Pero aún ni aún sus hermanos creían en él. But not even his brothers and sisters believed in Ni him. aún. Not even. Y lo llamaban Emmanuel. And they would call him Emmanuel. Porque si su papá José y su mamá María lo llamaban Emmanuel, ¿cómo tú crees que le iban a llamar sus hermanos? Because if his mother Mary and his father Joseph would Do call you him understand Emmanuel, what I'm what do you saying? think his brothers and sisters would call him? Mira lo que le dijeron Look at what they said en Juan 7. in John 7. Versículo 12 en adelante. Dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. But when the Jewish festival of the tabernacles were near, Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judá, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Jesus' brothers said to him, leave Galilee and go to Judea, so that your disciples there may see the works you do. Déjame explicarle. Let me explain something.
Cuando alguno estaba enfermo, ¿quién era el que ponía la mano? When somebody was sick, who was the one who laid hands? Amén. ¿Era Jesús? Wasn't it Jesus? Cuando alguno tenía algún problema, ¿no era Jesús que le resolvía el problema? When somebody had a problem, wasn't it Jesus that resolved the problem? Cuando alguno se metía en problema, ¿quién era el abogado que defendía el problema? When one of them got into a problem, who was their lawyer? Jesús. Y aún así, porque por eso pudieron decir, para que vean tus obras. And even still, that's why they were able to see ghosts, so that they could see your Eso quiere works. decir que ellos sí vieron las obras de Jesús. This means that they did see the works Hay of que leer Jesus. la Biblia en detalles. We have to read the Bible very detailed. Ellos sí vieron las obras de Jesús. They did see the deeds of Ellos se Jesus. criaron con Jesús. They were raised with Eso no le Jesus. pasó a José. Didn't this happen to sus hermanos. Joseph Yeah. with his brothers? Oh, el Padre lo amaba tanto. Oh, his father loved him so El much. Padre los amaba a todos. His father loved all of them. Que tenía algo especial, era diferente. But he had something special with something different. Pero el Padre los amaba a todos. But the father loved them all. Hay una persona que ama más a un hijo que otro. Is there a person who loves one child more than another? Es imposible. It's impossible. Que podamos estimar a uno más que a otro. We may esteem one more than another, Pero no el amor. but not love. Porque el amor es incondicional. Because love is unconditional. Amén. Amén. You understand what I'm saying? Amén. Así que Jesús sí intervenía. So Jesus would intervene. Dice el versículo 4. It says Okay. in verse 4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas manifiéstate al mundo. No one who wants to become a public figure acts in secret. Since you are doing these things, show yourself to the world. Ya Jesús había comenzado su ministerio. Jesus had already began his Y ministry. cuando leemos los capítulos o los versículos anteriores nos damos cuenta de que a Jesús ya lo querían matar. And if we read a few verses before, we are able to see that Jesus, they wanted to kill him already. Alguien tú le dices, pero Jesús puede hacer muchas cosas. And you may say, Jesus could do many things. En el próximo versículo vamos a entender por qué Jesús lo hizo. In the next verse, we're going to be able to understand why Jesus did this. Versículos 6. Oh, porque sus hermanos aún, en el versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. For even his own brothers did not believe in him. Pero le dijeron que sí hacía cosas, But they did Ya tell obras. him that he did the works. pero no las creían. But they didn't believe him. Dice el versículo 6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Therefore Jesus told them, my time is not yet here. For you, any time will do. Dice, no puede el mundo aborrecerlos a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. The world cannot hate you, but it hates me because I testify its works are evil. Jesús le estaba pasando como a José. What was happening to Jesus happened to Sus Joseph. hermanos aún no creían en él, His brothers did not believe in him porque era imposible. because it was impossible. Eso no le pasó a David. Is that not what happened to David? Ni aún sus hermanos creían en él. Not even his brothers Amen. believed in him. ¿Cómo tú vas a venir a decirme? ¿Cómo te van a ungir a ti? Pero ni tan siquiera, What do you mean they're going to anoint you? porque no lo conocía. Because they didn't believe, they didn't know him. Josué tenía sueños, Joseph revelaciones. had dreams and revelation. David tenía fortaleza y valor. David had strength and valor. Jesús lo hizo los dos de uno. Yes. Amen. Por eso le digo, a mí me aborrecen, pero ustedes no. That's why he said, the world despises me, but not you. Ustedes me llaman Emmanuel, pero todavía yo no soy el Dios. You call me Emmanuel, but I am still not your God. Por eso yo sé That's why I know que ustedes son del mundo todavía. you are still of this world.
Pero Jesús tiene que haber orado mucho por él. But Jesus had to have prayed a lot for them. Nadie quiere que ninguno se pierda. Because nobody wants for them Y más to cuando es tu propia sangre. And even more when it's your own blood. You understand what I'm saying? Amen. Por eso es que cuando nosotros recibimos a este Manuel, That's why when we receive this Emmanuel, oh, ahí cambia la cosa. things change. El problema de la gente es que se cree, yo conozco a Jesús y leo la Biblia. The problem with people is that they think they know Jesus. Y eso and es they read the Bible. importantísimo porque es el primer paso. And this is super important because it is the first Pero el step. segundo paso es tener una relación íntima. But the second step is to have an Porque intimate Él no viene a relationship. buscar amigos, sino una esposa. Because he doesn't come to seek a friend, but a bride. Y si el novio no te enamora, ¿quién te está enamorando? And if the groom is making you Oh, yes. Si el novio no te enamora, ¿de quién te estás enamorando? if the groom Por eso es que el novio tiene que ser Emmanuel. Porque ese es Dios con nosotros. Ese es el Dios de todo amor. Ese es el Dios de toda gloria. It is the God of all glory. Amen. Ese es el Dios a quien yo sirvo. That is the God which I serve. Que Él sabe That he knows que yo también tengo muchas cosas, that I have many things. pero de todas ellas me quiero librar. But out of all of them, I want to be free. Por eso es que peleo contra ellas, That's why I fight against them. para poderlo conocer mejor y directo a Él. To be able to get him, to know him better and direct. Porque ese Emmanuel Because this Emmanuel es el que dio su vida por mí. is the one who gave his life for me. Él dijo, ya hecho está. He said, what is done is done. Después de aquí, After this, no hay nada más que hacer. there is nothing left to do. O saben quién es Jesús, Or you know who Jesus is, o conocen a Emmanuel. or you know who Emmanuel Y yo is. quiero conocer a Emmanuel. And I want to know Emmanuel. Al Jesús que murió por mí resucitó. The Jesus who died and resurrected for me. ¿Sabes por qué? Do you know why? Déjame explicarte una cosa. Let me explain to you something. En Juan, capítulo 6, 63. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amen. The Spirit gives life. The flesh counts for nothing. The words I have spoken to you, they are full of the Spirit and life. Eso es el Jesús que yo conozco. This is the Jesus that I know. Que todo el mundo, todo ser humano, podemos hablar cualquier cosa. That every human being, we could speak whatever. Y podemos ayudar a muchas personas. And we can help many people. Y gloria a Dios por eso. And glory to God for this. Pero las palabras de Jesús But the word of Jesus pueden transformar vidas. can transform lives. Por eso yo te pido hoy con todo tu corazón That's why I Con todo ask mi of you corazón. today with all of my heart que conozcas a este Jesús, for you to know this pero Jesus. que lo conozcas íntimamente. But for you to know him Este es intimately. el mejor tiempo, This is the best time. el tiempo de muchas luces, The time of many lights, de muchos presentes, of many regalos, presents que nos vamos a estar dando. that we are going to be gifting to each other. Pero no podemos olvidarnos del mejor regalo, But we cannot forget about the best gift. que fue el regalo del perdón de nuestros pecados. That it was the gift of the Amen. forgiveness of our Y sins. eso vino a través de un ser humano And this came through a human being. que se llamó Jesús, That his name was Jesus. que fue concebido por obra de Dios, por obra del Espíritu Santo, That he was conceived by the works of the Holy donde Spirit. no hubo intervención de ser humano. Where there was no human intervention. Por eso Él era 100% Dios, 100% humano. That's why he was 100% God and 100% man. Por eso podía caminar sobre las aguas, That's why he was able to walk on the water, multiplicar la necesidad de las personas. to multiply the needs of the people. Si tienes hambre, If you are Él hungry, te da de comer. he will give you to Si eat. tienes sed, If you are Él te da de thirsty, beber. he will give you to drink. Si tienes alguna enfermedad, If you are sick, Él te la quita. he will heal you. Porque Él es el único Dios Because he is the only quien God puede perdonar pecados. who is able to Yes. forgive Y Él lo sins. probó. And he would prove this. A ese Jesús This Jesus es el que tú necesitas en tu corazón. is the one that you need in your Porque Él heart. es el que va a alumbrar tu camino. Because he is the one who will El que va a illuminate your quitar la path. ceguera que te tiene en el mundo. Who will
remove your que no vas a poder blindfold that salir you del have in the mundo world. hasta que la luz de Dios llegue a ti. You will not be able to get out of the Sea world until the removida light of esa the Lord ceguera. comes to you, and for your Caigan blindfold to esas be removed, escamas for those scales to be y removed, puedas ver con claridad. and you are able to see clearly. Ese se llama Emmanuel. His name is Y Él Emmanuel, quiere estar contigo. and He wants to Amen. be Y with hoy you. Él te invita And today He a que tú lo invites you recibas for you to Amen. y receive que Him vivas para Él. and for you to live for Porque Él va a Him, enderezar tu Amen. camino. because He will Yes. straighten Vamos your a ponernos de path. pie. Let us please stand Y vamos a hacer una oración. and let us make a prayer, Y digamos todos, and let us all say, Padre, Father, gracias por Jesús. thank you for Jesus. Gracias por ese regalo tan maravilloso Thank you for this marvelous que gift tú nos has dado that you have given us de poder recibir tu luz to be able to receive your para light, nosotros poder ver mejor. for us to be able to see better. Gracias Jesús Thank you, por lo Jesus, que hiciste en la cruz del for Calvario, what you did on the cross of por Calvary, morir por mí, for dying for por me, resucitar por mí for resurrecting for y por me, darme vida a mí. and for giving me life. Por eso yo sé That's why I que know si hoy fuese mi último día that if today was my last en day este mundo, in this world, cuando yo salga de aquí, when I leave here, estaré en tus brazos. I will be in your arms. Gracias Jesús. Thank you, Jesus. Amén. Amen. Si hiciste esa oración con todo tu corazón, If you made this prayer with all of your heart, bienvenido al reino de Dios. welcome to the kingdom of No God. te quedes sin un lugar. Do not stay without going Busca un somewhere. sitio donde puedas congregarte. Look for a place where you can congregate. Busca para tener esa relación íntima con Jesús. Seek to have this intimate relationship with Él Jesus. quiere ser tu esposo. He wants to be your groom. Por eso Él quiere que tú seas su esposa. That's why He wants you to be His bride. Gracias Jesús. Thank you, Jesus. Amén. Amen.